No es ninguna sorpresa, una elección que fue cuestionada desde sus orígenes porque esa interpretación muy sui generis que hizo la Corte Suprema de Justicia, recién nombrada por la Asamblea Nacional que dominaba en ese momento el señor Bukele, pues hizo una interpretación diciendo que sí podía el señor Bukele reelegirse. Entonces, desde su origen estuvo muy cuestionada. La elección no tuvo mayores sorpresas. Lo anterior a la elección es lo importante y, por ejemplo, la desigualdad en el financiamiento de las campañas, la desigualdad en la transmisión de mensajes por medio. Buen día, Guillermo, como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Oye, pregunta, ¿a Bianca por fin encontró la A? Tú sabes que ellos hicieron La gente se equivoca, ¿no? Pero ellos hicieron un relanzamiento del asunto que les quedó mucho mejor. Y creo que salieron del problema a tiempo. Así que parece que sí. La respuesta es Eso sí. pasa, probablemente eso haya pasado porque no testearon la publicidad y el Es- concepto antes de Le lanzarlo. pasa a los políticos que quieren levantar el dedo, pasa Claro, mucho. Y tú sabrás mucho de eso. Tú sabes que yo conversé, yo te lo he contado, que yo conversé con el consultor político, un español que trabaja mucho, más que todo en Europa, no trabaja tanto en América, que estuvo en la campaña del doctor Alemán, que fue el candidato después de Mireya Moscoso del Partido Panameñista. Y él me contaba que cometió el error de no tener una encuesta que auditara la encuesta que ellos tenían. Y se fue con esa encuesta y la encuesta le decía, de hecho yo la tengo, hasta la última semana que ellos ganaban la elección. Quedaron de terceros. Eh, y siempre se arrepiente de lo que pasó ahí. Eh, y te dice, ¿no? Es que los números son importantísimos en todo lo que tú hagas ahora en la vida. Todo. Con los números, con la data, tú haces muchas cosas. Sí, la data, tienes que confiar en Dios. así es. ¿Qué tenemos para hoy, mi estimado Orlando? Tenemos elecciones. Se Eso proclamó es correcto. presidente de la República tu amigo Bukele por porcentajes muy parecidos a lo que había ganado Fidel Castro, Stroessner, eh, no sé, otros bellos presidentes que ha tenido el mundo, el de Irak, Saddam Hussein, que ganaba por Lukashenko. 98. Lo de Bukele es increíble, ¿no? Una bestialidad, debe ser presidente del mundo. Bueno, realmente no es ninguna sorpresa, una elección que fue cuestionada desde sus orígenes porque esa interpretación muy sui generis que hizo la Corte Suprema de Justicia, recién nombrada por la Asamblea Nacional que dominaba en ese momento el señor Bukele, pues hizo una interpretación diciendo que sí podía el señor Bukele reelegirse. Entonces, desde su origen estuvo muy cuestionada. La elección no tuvo mayores sorpresas. Lo anterior a la elección es lo importante y, por ejemplo, la desigualdad en el financiamiento de las campañas, la desigualdad en la transmisión de mensajes por medios masivos. Eh, Hubo conflictos en el tema de los jurados electorales porque a la oposición casi no le dieron. Tampoco tenían mucho con qué llenar los centros de votación. Pero en fin, el voto por internet desde el exterior, hubo una cantidad de cosas que no estuvieron lo suficientemente bien blindadas como para que la elección fuera absolutamente transparente, partiendo, reitero, por su origen. Sin embargo, a la hora de hoy todavía está escrutado apenas el 31-32% de las actas. El Tribunal Electoral ha tenido varios conflictos y autorizó
la emisión de actas manuales, no electrónicas, porque la transmisión de la data estaba fallando. El presidente Bukele hasta ahora se prevé que gane con el 87%. Ganó en todas las provincias, obtuvo 58 de los 60 diputados que tiene la Asamblea Nacional. O sea que si antes tenía mayoría calificada, hoy tendrá 58 de 60. 58 de 60. Tendrá Ni Maduro, casi que el 100% de la Asamblea, lo cual nos pone ante un escenario bien interesante, porque la pregunta es, ¿estamos ante los inicios de un partido único? Eso es una pregunta que valdría la pena hacerse. Pero disculpa, Orlando, no es los inicios, es un partido único. O sea, que tenga la total representación de la Asamblea, o sea, es un partido único. Se pueden pelear entre ellos y todavía gana. Y todavía gana. Es correcto. Ahora, el presidente Bukele basó esta campaña electoral en una oferta que es la que ya tenían la seguridad y ahora viene la prosperidad. Y lo dice porque, según la CEPAL, el 29% de los 6.5 millones de salvadoreños que viven en el país están en la pobreza. Pero lo más dramático es que en los últimos 4 años más de 200.000 personas cayeron en pobreza extrema. O sea que, si bien la gestión del presidente Bukele fue muy exitosa en el tema de seguridad, no, con todos los inconvenientes que se le puedan poner y con el tema de las garantías suspendidas, por cierto, elecciones con garantías suspendidas, con todo el tema de la violación de derechos humanos, con todo lo que se quiera decir, evidentemente pacificó el país y pasó a ser uno de los países más seguros del mundo. Pero el tema económico está allí, está latente, lo hemos conversado, las causas que originaron la violencia, que son la pobreza y la desigualdad, siguen allí y el país vive en buena medida de los 3 millones de salvadoreños que viven en el extranjero y que envían un promedio de 8.000 millones de dólares en remesas. Entonces, el tema económico es un gran reto para el presidente Bukele. Se ha endeudado más el Estado para poder financiar su megaplan de seguridad, y el tema económico, el tema del bolsillo de la gente va a ser complicado porque no están dadas las condiciones económicas para que El Salvador repunte rápidamente. Así que por eso esa oferta de ya tenemos seguridad, ahora vamos por la prosperidad, veamos si lo pueden cumplir. Y lo otro preocupante es que ya el vicepresidente de la República habló, Bukele se puede volver a reelegir en 2029. Así que ya sabemos hacia dónde comienzan a transitar probablemente. ¿Y sobre qué jurará? Sobre la Constitución, porque me imagino que utilizará, no sé, un directorio telefónico, porque la Constitución no puede jurar sobre algo que está violando flagrantemente. Es una muy interesante pregunta. Habrá que ver la asunción del señor y la juramentación del señor, a ver qué sucede. Ahora, va a invitar... A lo mejor le quitan la paginita donde está el artículo ese. Claro, hay que quitarla, hay que arrancarla. El hombre va a invitar a todos los presidentes de la región, al rey de España, y todos van a ir. Y yo me pregunto con qué cara, si este señor... O sea, la Constitución está ahí, se la leen, se dan cuenta de que la violó para ser presidente. Después, entonces, cuando el tipo hace lo que todos sabemos que va a hacer, entonces todo el mundo va a decir, pero es un dictador. Y después no saben entonces por qué pasa lo que pasa. Yo ruego a Dios que tú y yo estemos equivocados. Sí. Y que ojalá no sea así, pero por ahora los indicios no pintan bien. Eso va por el camino ese. Tú sabes que eso funciona así, Orlando, por el amor de Dios. Pero bueno, nada, pues 800% de popularidad el señor Bukele dentro y fuera de El Salvador. Yo por ahí vi que aquí en Panamá debemos votar por Bukele para las elecciones del 5 de mayo.
Bueno, así dicen. Hay un candidato que tiene cierto parecido con Bukele y la gente lo llama el Bukele panameño. No, no, que te estoy diciendo que es así. Que es verdad. Yo pensé que era mentira. Sí. No, no es mentira, es verdad. Oye, bueno, por cierto, estuvo por aquí. Vamos a ver si lo traemos de vuelta. Orlando, se dieron unas elecciones este fin de semana en Costa Rica que Sí, fueron municipales. Pueden parecer unas es correcto. elecciones trascendentes, pero Costa Rica tiene una cosa que creo que solamente Colombia se puede comparar, y es que el verdadero poder para hacer obras está en los cantones, está en el tema municipal. O sea que las elecciones Es correcto. municipales de Costa Rica son quizás hasta más importantes que las elecciones presidenciales. Es correcto, y a pesar de ello, la elección tuvo más del 68% de abstención. Apenas participaron 3 de cada 10 costarricenses, el 32%. Y no era por falta de oferta de partidos políticos. Hay registrados y oficializados 161 partidos políticos en todo el país a 2024, pero en estas elecciones solo participaron 75. Y sorprendentemente, el partido del presidente Rodrigo Chávez no logró participar porque no cumplió con los requisitos de ley, así que tuvo que ir aliado con otro partido y lograron ganar 2 alcaldías. El Partido de la Liberación Nacional sigue siendo el partido más grande, pero retrocedió mucho en votación y retrocedió en número de alcaldías. De 43 que tenía, ahora solo tiene 29. El Partido Social Cristiano se recupera de 15 que tenía, ahora tiene 20. Y Unidos Podemos, de una alcaldía, ahora tiene 9. Ahora, lo interesante de esta elección es que entró en vigencia la no reelección. Entonces, por ejemplo, en San José, que es la capital del país, que había sido gobernada durante 20 años por el Partido de la Liberación Nacional, perdió el control de la alcaldía y Diego Miranda, del partido Juntos por San José, dio la sorpresa y logra ganar con el 24, poco más del 24% de los votos emitidos, superando a Mario Vargas del Partido Nacional, que obtuvo un poco más del 20%. Entonces, esa novedad es interesante. Es preocupante el hecho de que solo 32% de la población haya votado, a pesar, lo cual quiere decir que la multiplicidad de oferta de partidos políticos no garantiza que satisfagan a los electores. Como tú bien dijiste, el órgano de poder del Estado que está más cerca de la gente son las alcaldías, son las que resuelven los problemas del día a día de la gente, los que resuelven temas de infraestructura mínima, básica, que afecta a la gente. Debería ser una elección importante, sin embargo, no lo fue, y la abstención estuvo en más o menos los términos generales que tiene ese tipo de elección en Costa Rica. Eh, y también me llama la atención, bueno, es que Costa Rica ha estado abandonando el sistema democrático de elección. No, no es la primera vez tampoco. O sea, hace mucho tiempo que Costa Rica no tiene una elección de 75, 70% de votantes. Es correcto, la abstención ha venido galopando, producto del desgaste del Partido de la Liberación Nacional, del propio Partido Social Cristiano. Ha venido perdiendo popularidad, perdiendo conexión con la gente. Esto ha generado el que haya 171 partidos políticos en un país de 3.5 millones de electores. Te da a entender claramente que tienen una crisis grave de liderazgo. Tan grave es que un individuo que pasó 20 años viviendo en el exterior llegó y en 2 años se hizo presidente de la República, porque la fragilidad del liderazgo político era de tal magnitud que este señor logró llenar ese vacío.
Ahora, Orlando, en tu opinión profesional, que tienes muchos años en esto, hay un montón de países como Estados Unidos, España, México, incluso creo que Colombia, que la ley te permite crear tu partidito para lo que sea. Pero los grandes partidos siguen siendo hegemónicos. En Costa Rica ya hemos visto, como sucedió ayer, que cualquier sociedad de amigos de un barrio te gana una elección. ¿Qué es Sí, mejor? correcto. ¿Qué es mejor? Mira, lo mejor es tener partidos sólidos, partidos bien estructurados. Nos guste o no nos guste, los partidos son los interlocutores entre la población y el Estado. Y eso es un rol que los partidos han ido perdiendo, lo han ido abandonando y se han transformado en maquinarias electorales que medio se organizan cercano a las elecciones para salir a buscar votos. Pero un partido que gana una elección, bueno, se va al gobierno y descuida el partido y descuida el contacto con la gente. Y el partido que pierde, bueno, se va a los cuarteles de invierno a curarse las heridas de la pérdida de la elección y abandona también al ciudadano. Y ese abandono y el dejar de lado ese papel tan protagónico como es ser el interconector, el articulador entre el Estado, entre la población y el Estado, es lo que está dando la debilidad de los partidos. Entonces, yo preferiría en lo personal partidos fuertes, partidos conectados con la sociedad, partidos al lado de los ciudadanos, apoyando las causas ciudadanas, y eso se logra con más democracia y tendríamos más y mejor democracia. Ahora, pero ojo, porque siempre decimos que la formación política es importante, que el partido político es importante, pero fíjate, en año 92-93 fui a Costa Rica, los 2 años. El año 92 fui a Venezuela. En ambos casos fui, por ejemplo, en Costa Rica fue un evento de un congreso ideológico de jóvenes, que muchos de ellos llegaron después a diputados, alcaldes, a jefes cantonales e incluso a ministros de Estado. Eso en Costa Rica. Pero el partido, a pesar de que todavía tiene una importante representación en el Congreso eh, de Costa Rica, no representa cantonalmente, como tú acabas de decir, los intereses. No ha logrado que la gente se quede. O sea que en vez de hacer la sociedad de amigos, la pelea dentro del partido, que es como que más fácil, y representar. Entonces, se atomiza. Y te lo digo porque esa gente que en ese tiempo era joven, ahora tienen esta edad de ser los líderes de los partidos, 50 y pico, 60 años. Y en Venezuela pasó 3/4, no, pasó peor todavía, porque yo recuerdo haber ido a un evento de la DCU, imagínate, de los líderes universitarios. Te enseño la foto y el que estaba sentado al lado mío era Juan Pablo Guanipa. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, esa gente que debía haber sido el relevo para mejorar la condición de los partidos políticos, que se formó, que tuvo buenos formadores políticos, que tuvo dinero para formarse políticamente. ¿Qué pasó? La generación anterior fracasó, ellos no supieron embonar. ¿Qué pasó ahí? Porque, ya te digo, pedimos que los partidos políticos sean fuertes, pero tenemos como que estudiar qué fue lo que pasó para que se debilitaran tanto, ¿no? Mira, a mi manera de ver, yo he estudiado un poco el caso y he reflexionado sobre el caso. A mi manera de ver, lo que sucedió en todos estos países latinoamericanos, principalmente, lo que ha sucedido es que los fundadores de esos partidos tenían tatuados en el alma los principios democráticos. Y entonces combatían al adversario, no al enemigo, pero había líneas éticas que no se cruzaban y se comunicaban y trataban de llegar a acuerdos políticos en función del bienestar de la población y en función del bienestar y la solidificación de la democracia. ¿Y por qué lo hacían? Porque venían de dictaduras, porque habían sufrido exilio, habrían sufrido cárcel. Entonces, los principios democráticos estaban tatuados en el alma. La generación siguiente que llega encuentra que hay
partidos constituidos, con financiamiento, con locales o casas de partido en todo el país, con estructura. No les costó construir eso. No les costó construir eso. Entonces, como no les costó, y esto es un principio de vida, lo que no te cuesta, tú no lo aprecias en toda su magnitud, bueno, comenzó a meterse en el camino el tema de la lucha por los intereses particulares. Yo te pongo mi ejemplo personal. Como tú bien sabes, yo milité, formé parte de un partido político hace muchísimos años atrás, comencé a los 14 años a militar. Bueno, resulta que a los 28, yo un día estaba sacando cuentas de cuánto me costaría ser diputado. Cuando yo me senté y reflexioné sobre eso y dije, pero ¿por qué es que yo estoy sacando números de cuánta plata me va a costar ser diputado? Yo dije, oiga, yo no me metí en política para esto. Y fue cuando me retiré del activismo político y resolví ser consultor político y tratar de promover mejores prácticas. Entonces, el liderazgo político se fue degradando a lo largo del tiempo. Y lo vemos en los tiempos de hoy, candidatos que siguen absolutamente desconectados. Por cierto, el artículo de esta semana en La Estrella habla un poco sobre eso. Lo titulé No me conoces, pero vota por mí. O sea, la campaña arrancó ayer, arrancó hace 2 días y ya están pidiendo el voto, vota por mí, vota por mí. Y resulta Yo no sé quién eres que tú. la investigación que hemos hecho en este país entre focus group y encuesta dice que hay un altísimo nivel de desconocimiento por parte del electorado sobre los candidatos, inclusive sobre los candidatos a la reelección para cargos de diputado. Entonces, yo no te conozco, pero ya estoy tocándote la puerta y diciendo ven y vota por mí. O sea, ya te estoy pidiendo algo, en vez de sentarme a escuchar y entender qué es lo que pasa contigo, cuál es tu situación y reflexionar contigo cómo lo vamos a resolver juntos. Entonces, al día de hoy, ¿qué está sucediendo? Los líderes pareciera ser, y los partidos han entrado en eso, buscan el poder por el poder en sí mismo, no el poder para respaldar causas ciudadanas. Y ahí es donde se nos ha presentado este conflicto, donde los partidos se debilitan, donde la gente deja de creer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Latinobarómetro del año pasado dice que, perdón, si no me equivoco, si la cifra no me equivoco, es el 89% de los panameños considera que los partidos políticos han hecho un mal trabajo. Y cuando se le pregunta por la Asamblea Nacional, 92% de los panameños, si no me falla la memoria, no cree en la Asamblea, no confía en la Asamblea Nacional. Entonces, si los políticos y los candidatos nuevos, además, de estos que se jactan de ser independientes, nunca han estado en la política, entran en la misma onda que los viejos lobos de mar de la política, de pedir el voto, de las dávidas, etcétera, etcétera, pues no mejoramos mucho. El enfermo no mejora mucho. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Mira, la otra semana no tendremos espacio porque estamos en carnavales y tú sabes que eso es un tema importante. Sagrado en Panamá. Uf. Y el siguiente lunes sí me gustaría que abordemos el tema entonces de la elección, porque yo creo que ahí es donde realmente podemos comenzar a ver por dónde van los tiros, ¿no? Claro. El performance de los candidatos en los carnavales creo que va a tener un peso importante. Lo ha hecho en el pasado, creo que no veo por qué va a ser diferente en esta ocasión. De todas las elecciones que hay este año, las 70, no sé cuántas, yo creo que las más divertidas van a ser la de República Dominicana y la de Panamá. Muy probablemente así sea, porque los dos países tienen unas características muy particulares. Uno, su ADN es ser felices. Dos, son divertidísimos los dos pueblos, el panameño y el dominicano. Así que probablemente sean muy divertidas. Por cierto, el presidente Abinader va a la reelección el 18 de febrero. Tiene elecciones municipales
esas elecciones municipales y congresuales nos van a dar una pista de por dónde va a ir la reelección del presidente, que pareciera que puede ganar en primera vuelta. Ah, mira, eso es exactamente lo que te iba a preguntar, si le alcanza para la primera vuelta. Pareciera que sí. La ¿Contra elección quién del va? 18 de febrero. No me he fijado, no se postula Leonel de nuevo. Sí, claro. Pero por el amor de Dios, ¿cómo no se va a postular? De hecho, está de segundo en las encuestas. No puede ser. Bastante distanciado del presidente Abinader. El Partido de la Liberación Dominicana, que era su partido original, está muy disminuido. Escogió lo mató. a un candidato que Leonel no tiene ningún tipo. Leonel mató ese partido, que él mismo creó, por cierto. Así es. Bueno, él no lo creó, pero lo sostuvo durante mucho tiempo. Se convirtió en el alma del partido. Pero Leonel está compitiendo, claro. ¿Cómo no va a competir una elección y no va a competir? Leonel es fiel a la filosofía de Ernesto Pérez Valladares de el que no aspira, expira. Buen tema. Buen tema. Bueno, entonces el miércoles te leemos en la Estrella de Panamá, Orlando. Así es. No me conoces, pero vota por mí. Orlando Goncalves con nosotros. Te mando un gran abrazo. Consultor político internacional. Aquí en la mañana, Ancon por Radio Ancon.